Y ahora, sin más, vamos a empezar. Pero antes de empezar la mesa redonda, le voy a dar la palabra a Ulof para que explique brevemente los resultados de la encuesta de seguridad que se ha hecho a las pymes riojanas, que así nos puede poner un poco en contexto para después hablar sobre lo que ocupa la mesa redonda. Ok. Menos mal que querías un currículum breve. Bueno, como se suele decir, un dato vale más que 1000 palabras. Entonces, como de lo que vamos a hablar es de si hace falta un SOC en la... ¿Está funcionando el micro? Sí. Como de lo que vamos a hablar es de si hace falta un SOC en La Rioja o no, vamos a ver un poco cuál es la situación en La Rioja. A lo largo de 2016 se ha hecho un estudio sobre 370 empresas riojanas para ver cuál era el estado de la seguridad en la región. Tenemos datos sobre el estado de la seguridad en Wisconsin, en Renania del Sur, en Nueva Gales del Norte, pero no en España o en La Rioja. Entonces el objetivo era tener datos de aquí. Vamos a ir viendo los distintos aspectos. Lo primero, por lo que se le pregunta a las organizaciones, porque al final es uno de los factores que incide, es qué tipos de sistemas informáticos tienen en producción, ¿vale? Lo que vemos es que, de entrada, hay bastantes organizaciones en la región que operan servidores ellos mismos, por supuesto PCs y portátiles, pero vemos también que la parte de smartphones y de tablets empieza a coger velocidad. En resumen, las organizaciones operan infraestructura. Cuando preguntamos sobre las herramientas de seguridad tradicionales que utilizan, vemos al principio, en la primera parte, para medidas tradicionales como usuario y contraseñas, cortafuegos, antivirus, etcétera, que parece que el grado de implantación es elevado, o sea, nuestras empresas utilizan estas medidas de seguridad más básicas, pero claro, cuando vamos a aspectos como usuario y contraseña y tienes como un 15% de organizaciones que te dicen que ni lo utilizan ni lo quieren utilizar, pues te preocupas un poco, ¿vale? O cortafuegos y casi un 20% de las organizaciones te dicen que ni lo tienen ni lo quieren tener, pues hombre, aunque luego tengas un dato que dice que hay un porcentaje muy alto que lo utilizan, lo cierto es que si hay un porcentaje de organizaciones tan grande, ni lo tienen ni lo quieren, pues el dato preocupa. Para otras herramientas de seguridad un poco más avanzadas, como cifrado, autenticación fuerte, detección de intrusos, la implantación que hay es bastante más baja. Con lo cual, digamos, las medidas básicas tienen un cierto grado de implantación, las que pueden ser un poco más avanzadas no. Ahí entramos en un problema muy similar o muy alineado con lo que decía antes Igor. Esto no va de poner un producto. O sea, no va de que tengo un firewall, tengo un antivirus, ya estoy seguro. ¿Vale? Con lo cual, si todo lo de adelante no está funcionando o no se está implantando, pues probablemente acabamos teniendo problemas, como veremos más adelante en la parte de incidentes. Como de lo que estamos hablando es de ciberseguridad y de lo que vamos a hablar es de un SOC, parece interesante saber qué porcentajes de servicios a través de Internet se utilizan, ¿vale? Si nuestras empresas en la región realmente están conectadas y están basando su negocio en cierta medida en Internet. Vemos que el uso no es que sea demasiado abrumador, pero sí que se utiliza. O sea, muchas organizaciones tienen página web, utilizan mensajería instantánea, almacenan información en Internet, en la nube, y por supuesto tienen tienda online, utilizan redes sociales, etcétera. O sea, sí hay un uso importante de Internet. Y algo que es bastante reseñable es que en lo que se refiere a aplicaciones de negocio, o sea, ya no estamos hablando de poner la página web o tener el correo, sino aplicaciones propias del negocio, como puede ser facturación, nóminas, ERP, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay un uso bastante importante también. O sea, es relevante, ¿vale? Cuando vamos al volumen de incidentes, que probablemente sea uno de los factores más interesantes a la hora de valorar si necesitamos un NOC o no, preguntamos por muchísimas cuestiones. La mayoría de los incidentes que refieren las organizaciones no están directamente relacionados con lo que podrían ser medidas de seguridad. Hablamos de averías de hardware, caídas en comunicaciones, caídas de los proveedores de Internet
o cortes en el suministro eléctrico, ¿vale? Y luego otras del tipo errores de software, etcétera, o infecciones por código malicioso. Aquí sí. El resto, o sea, lo que podríamos hablar de intrusiones, hackeos, phishing, en la región no parece que sea un gran problema a nivel de volumen de incidentes. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando vamos a valorar las consecuencias de esos incidentes, sí vemos que las consecuencias son significativas. O sea, sí hay un impacto. O sea, esos incidentes, ya bien sea por pérdida de clientes, tener que repetir el trabajo, multas o sanciones, nos ha sorprendido bastante. Las organizaciones, ha habido un porcentaje muy alto, dice que han tenido un impacto grave en este sentido. O pérdida de productividad, tener que volver a repetir el trabajo. O sea, realmente hay un impacto. Y sobre todo, un aspecto que nos ha parecido muy interesante es que consideran que el impacto por daño en la imagen de la organización, hay un porcentaje como de un 10% de las organizaciones que consideran que ha sido grave el impacto de esos incidentes en la imagen de la compañía, ¿vale? Con lo cual, pues, conclusión 1, primero, las empresas usan servicios de Internet para su negocio. Conclusión 2, los incidentes ocurren. Conclusión 3, el impacto existe, ¿vale? Con respecto al grado de preocupación que tienen las organizaciones con respecto a las amenazas más habituales, lo que vemos es que la seguridad en los servicios a través de Internet, el código malicioso como tal y la pérdida de datos o la pérdida de información, sobre todo esta parte es la que más preocupa en el sentido de muy preocupado, ¿vale? Son los más relevantes. Perder datos o información y el código malicioso. Son, digamos, las amenazas que más preocupan a las organizaciones. En lo que se refiere a los obstáculos que tenemos para el desarrollo de la seguridad, por un lado hay uno que aparece destacado, que es la falta de personal formado y con experiencia en la materia, eso parece evidente, el desconocimiento en la materia y luego, por otro lado, el coste elevado, ¿vale? Estos son los que resaltan en la parte de un gran obstáculo. Con lo cual parece evidente que necesitamos profesionales en la materia, necesitamos más cultura, más divulgación, más concienciación en materia de seguridad y necesitamos que esto salga más barato, ¿vale? Resumiéndolo mucho. Y por último, en cuanto a qué medidas serían las que más ayudarían a mejorar la seguridad en la región, se nos olvidó preguntar por un SOC, ¿vale? Si consideramos que un SOC sería una de las medidas. La más valorada, la que se considera mayor en cuanto a que sea una gran ayuda, es formación a los usuarios. O sea, las organizaciones lo que plantean es que lo más necesario es formación para los usuarios, seguidos de, por supuesto, que pague la administración, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco un resumen de 5 minutos, porque no quería quitar mucho tiempo a la mesa, que es lo verdaderamente interesante, pero sí es un resumen del estudio que se ha realizado. Ya, como os decía, sobre 360 empresas, 367, me parece que era el número exacto. Ya se realizó el mismo estudio en el año 2014, con lo cual tenemos 2 ciclos, se puede comparar cuáles han sido los resultados, y en las próximas semanas, probablemente, a lo mejor algún mes, se dispondrá del informe de forma pública para poder utilizarlo, contrastarlo, manejarlo. Y por mi parte, poco más. Devolverle la palabra.